Hola, hola, bienvenidos a este canal y a una nueva historia. Si no te has suscrito, suscríbete y dale click a la campanita para avisarte cuando tengamos una historia nueva. La historia de hoy es una historia que nos muestra cómo en muchas ocasiones accedemos a hacer cosas o tomamos decisiones pensando en los demás, en lo que los demás quieren, en lo que para los demás es correcto, aún sabiendo que muy probablemente esa decisión nos va a jugar en contra más adelante. Y así es la historia de esta seguidora. Soy hija de una mamá soltera. Mi papá no lo conocí, mi mamá me cuenta que ellos vivían juntos, pero en el momento en que ella le dijo que estaba embarazada, él le dijo que le iba a dar dinero para interrumpir el embarazo y ella no estuvo de acuerdo. Así que él le dijo que él no estaba de acuerdo con ser papá a la fuerza, empacó su maleta y se fue. Nunca más lo volvimos a ver. De hecho, ella dice que él se cambió incluso de ciudad. Me crié con mi mamá, pero pues obviamente ella se iba desde muy temprano en la mañana y regresaba muy tarde en la noche porque tenía que trabajar bastante duro. Así que siempre estuve en manos de cuidadores, de mis abuelos, de mis tías, a veces de señoras que ella contrataba para que estuvieran conmigo. Pero pues tuve una vida, una infancia relativamente normal, no hubo maltrato. De hecho, mi mamá el poco tiempo que le quedaba libre me lo dedicaba, jugaba conmigo, me ayudaba con las tareas cuando llegaban las noches, los fines de semana los compartía conmigo. Ella trabajaba incluso hasta el día sábado al mediodía, pero los sábados en la tarde y el domingo todo el día estábamos juntas y no le conocí durante todo el tiempo de mi crianza ninguna pareja. Jamás estuvo con alguien más, nada. Ella se dedicó a trabajar y a dedicarme todo el tiempo a mí. Cuando tenía 14 años me hice novia del hijo de una pareja que eran los mejores amigos de mi mamá. Habían sido amigos desde el colegio y habían sido amigos todo el tiempo. Y pues ellos tenían un hijo de 19 años. A mis 16 inicié una relación con este chico. Él nunca me dijo que fuéramos novios, solo empezó a cortejarme, empezó a escribirme y finalmente pues empezamos una relación, pero desde que empezamos él empezó a presionarme para que tuviéramos intimidad. Yo no había tenido nunca intimidad con nadie, él era mi primer novio, pero insistió tanto, me decía que si no lo hacía era porque yo no lo quería, que muchas veces cuando las mujeres no queríamos estar con los hombres era porque no nos agradaban, que solo estábamos con ellos porque nos podían dar algo, cuando en realidad él no me daba nada. Pero pues esa presión hizo que yo cediera y empezamos a tener intimidad cuando llevábamos apenas un poquito más de un mes de relación. Yo no sabía planificar, él no usaba ningún tipo de método y pues pasó lo inevitable. Llevábamos menos de 3 meses juntos cuando quedé embarazada. En el momento en que yo me di cuenta que estaba embarazada, le dije y lo que él me contestó es que si quería él iba a conseguir el dinero para que interrumpiéramos porque él no iba a dañar su vida, puesto que él ya estaba en la universidad haciendo su 5º semestre. Yo le dije que pues yo iba a hablar con mi mamá. Le conté a mi mamá lo que estaba pasando y mi mamá reaccionó de una forma que yo jamás pensé. Mi mamá cogió mi ropa, la empacó en una maleta, me dijo que estaba supremamente decepcionada de mí, me subió a un taxi y me llevó a la casa de mis suegros. Tocó la puerta, salió su mejor amiga, ella le entregó mi maleta y le dijo, mire, aquí le traigo porque su hijo la embarazó, ahora él que responda. Se subió al taxi y se volvió a ir. Yo no lo podía creer porque era la primera vez que mi mamá reaccionaba de esa manera. Y pues no pensé, o sea, cuando ella me llevó yo pensé que quería darme una lección, que quería que habláramos, pero yo no pensé que en realidad me fuera a ir a dejar en esa casa. Yo me quedé allí, me senté en la sala, me puse a llorar, pues mi suegra llamó a mi suegro, llamaron a mi novio y cuando lo sentaron en la sala lo primero que dijo fue, yo no quiero ser papá. Es que yo no quiero, es que yo nunca le dije a ella que se embarazara. Entonces mi suegro, que ha sido un hombre que se ha caracterizado siempre por una rectitud impresionante, le dijo, es que es obvio que si usted tiene intimidad con una niña, porque ella era una niña, tiene que haberle enseñado a cuidarse o cuidarse usted. El irresponsable fue usted y es usted el que tiene que responder. Y yo no le voy a patrocinar que usted interrumpa ese embarazo. Usted va a responder como los hombres responden. Así que ella se queda viviendo aquí y usted a partir de mañana se va a trabajar conmigo. Y deja la universidad para que responda por su esposa y por su hijo. Él me miró en ese momento con tanta ira y tanto odio que yo me sentí apabullada. Me llevaron al cuarto de él, le abrieron un espacio en el armario para que yo organizara mi ropa y al día siguiente su papá lo llamó a las 4 de la mañana para que se fuera a trabajar con él.
Su papá trabajaba en el área de la construcción, tenía su propia empresa, así que pues era fácil para él darle trabajo. Se lo llevó a trabajar y ese mismo día, cuando mi novio llegó, me mostró sus manos y me miró con odio y me dijo: mire, me salieron ampollas, todo por su culpa, porque usted hizo lo posible por embarazarme, para atraparme, para dañarme la vida, cuando yo en realidad lo único que quería era divertirme con usted, porque usted ni siquiera me gusta lo suficiente. Eso fue tan doloroso para mí porque yo sentía que yo estaba enamorada de él. Ese día lloré como nunca, pero a partir de allí todos los días me decía cosas como esas. Yo continué mis estudios, estaba haciendo 10º grado de bachillerato, terminé mi estudio, tuve mi bebé y cuando nació el bebé reinicié mis estudios y mi suegra me cuidaba a mi hijo para que yo pudiera terminar el colegio. Inicié una carrera técnica en el momento en que estaba haciendo pues el bachillerato, y cuando terminé la carrera técnica, en el lugar donde me dieron empleo para hacer la práctica, allí me quedé trabajando. Era una ferretería. En este lugar aprendí absolutamente todo y al paso de año y medio era yo prácticamente la que manejaba el lugar. Conocía proveedores, sabía absolutamente cómo funcionaba el negocio y yo había empezado a ahorrar desde el momento que entré a trabajar. Yo ahorraba prácticamente todo, es decir, le pagaba a mi suegra por cuidar a mi hijo y de resto guardaba todo cuanto podía. Yo me estuve casi 4 años sin comprar ropa porque en el lugar donde trabajaba usábamos uniforme, así que yo me estuve casi 4 años sin comprar una sola muda de ropa, a duras penas ropa interior, que era lo que más se acababa, pero de resto yo no compraba absolutamente nada y guardaba casi todo mi salario. En 4 años había logrado tener un ahorro suficiente para empezar mi propio negocio, pero aún así decidí aprovechar que estaba trabajando en este lugar, solicité un crédito y pues con la carta laboral obviamente era más fácil que me dieran el crédito, y cuando lo desembolsaron pasé mi carta y con el crédito y lo que tenía ahorrado monté mi propia ferretería. Al principio me tocaba absolutamente sola para todo. Yo era la que compraba, yo era la que vendía, yo era la cajera, yo era absolutamente todo dentro de mi negocio. Solo cuando tenía que mover cosas pesadas o así contrataba un hombre por un día para que hiciera las cosas y nada más, porque no podía darme el lujo de pagar un empleado de planta, pues porque eso obviamente haría que el negocio creciera menos rápido. Así que me encargaba de todo, pero el negocio empezó a crecer, empecé a hacer buena publicidad, empecé a hablarle a los constructores que iban a comprar cosas allá, les daba ciertos detalles, ciertos regalos, o les decía: mire, si usted me manda una persona referida, si usted una persona que llegue y me diga que viene de parte suya, le voy a hacer un descuentico de tanto en lo siguiente que usted compre. Empecé a usar estrategias que hicieron que mi negocio creciera muy rápido. Al cabo de 2 años mi negocio estaba totalmente bien establecido y entonces me traje a mi esposo a trabajar conmigo. Ya nos habíamos casado porque mi suegro, cuando yo cumplí los 18 años, insistió en que teníamos que casarnos. El día de la boda, mi esposo llegó, se quitó la ropa, me miró y me dijo: ahora sí, se acabó de cagar mi vida. Ya en ese momento yo sabía que había cometido el peor de los errores, pero la verdad es que yo veía a mi suegro como si fuera un papá. Él me cuidaba, él me protegía, él estaba pendiente de mí y yo no era capaz de decirle: no, yo no me voy a casar con su hijo. Así que por eso pues acepté casarme cuando apenas había cumplido los 18. Ahora me lo llevé a trabajar conmigo. Yo llevaba mucho tiempo insistiéndole a mi esposo que siguiera estudiando, que terminara su carrera. Él estaba haciendo 5º semestre cuando la abandonó. Yo le decía: vuelva a empezar, reinicie, usted puede. Hace muy poquitos años que la dejó, yo sé que le permiten pues iniciar otra vez el 5º semestre. Y siempre me decía: ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Si usted me destruyó la vida, ¿ya para qué? Había empezado a beber ya todos los fines de semana. Desde el viernes él empezó a beber, llegaba ebrio a la casa, nunca había intimidad entre nosotros y siempre era como tratándome con un desprecio y de una manera muy horrible. Ya vivíamos aparte porque debido a que a mí me iba muy bien en el negocio, pues yo decidí ya irnos a vivir a un lugar aparte, pues pagar un arriendo y pagar una persona que me llevara y me trajera el niño del colegio, para que mi suegra ya pudiera descansar, porque era pues mucho lo que ella había hecho por nosotros durante ese tiempo. Me llevé a trabajar a mi esposo conmigo y él aprendió muy rápido absolutamente todo el manejo.
Así que se me presentó una oportunidad porque me di cuenta que había un pueblo vecino donde estaban ya pues como en expansión, había muchas zonas verdes donde estaban la gente empezando a construir, estaban loteando ciertas partes y se me ocurrió que podría ser una buena oportunidad tener una ferretería en ese lugar. Así que decidí poner una sucursal. Hice un crédito, tomé una parte del dinero que tenía ahorrado, monté esta sucursal y le dije a mi esposo, como usted ya sabe todo, vaya, manéjela usted. Y entonces él se fue a manejar este negocio. Pues a partir del momento en que él empezó a manejar el negocio, las cosas se complicaron aún más, porque ahora el dinero no se veía. Él se la pasaba de rumba, de fiesta, paseando, gastaba el dinero a manos llenas, cambió de carro, compró un carro último modelo, cosa que yo no había hecho. Yo sí tenía mi carro, pero era un carro que yo podía sostener, que no me costaba muchísimo. Él sí compró un carro último modelo y pues nunca me daba cuentas de cómo estaba funcionando ese negocio. En el momento en que yo le decía, bueno, vamos a mirar, ríndame cuenta, me decía, ¿cómo así que ríndale cuentas de qué? Si es que yo soy el que maneja ese negocio prácticamente es mío. Luego empecé a recibir llamadas y mensajes de una mujer. Esta mujer me decía que lo dejara en paz, que yo lo único que quería era quitarle a él todo su dinero, que yo no lo amaba, que yo lo trataba muy mal, que él ya le había contado que él conmigo ni siquiera tenía intimidad, que me tenía asco, que él me despreciaba, pero que yo, con tal de estar pegada del dinero de él, no lo dejaba en paz. Me causó mucha ira eso que ella me estaba diciendo y me causó dolor, pero de alguna manera yo sabía que en algún momento esto iba a pasar, porque él y yo prácticamente no teníamos nada. Él solamente se dedicaba a insultarme y a despreciarme. Así que yo le dije a la chica que en realidad el dinero no era de él y le conté que el negocio lo había montado yo, pero obviamente él le dijo que eso era falso, que yo lo que quería era que ella lo abandonara porque yo estaba celosa, porque yo era una enferma, porque yo era una loca y muchas otras cosas más. Así que llegó el momento en el que yo le dije a él, bueno, si usted está tan contento, porque empezó ya a salir con ella, tomado de la mano. De hecho, ya cuando había reuniones de cumpleaños de sus amigos y eso, la llevaba a ella, la presentaba como su novia. Entonces yo le dije, ok, listo, si usted está muy contento con esto, pues vamos a divorciarnos. El problema es que como estábamos casados legalmente y todo lo que yo conseguí se consiguió dentro del matrimonio, entonces él me dijo que tenía que darle la mitad de absolutamente todo lo que yo tenía: mi casa, mis carros y mis negocios. Esto para mí fue algo que yo no lo podía creer. O sea, está bien que yo accediera a darle algo, porque igual, bueno, mientras yo ahorré, él compraba la comida en la casa. No era más lo que daba la comida, porque mis suegros nos daban techo y servicios. Pero de todas maneras, pedirme la mitad de todo, sabiendo que él no había construido nada, y los sacrificios y los esfuerzos que yo había hecho, ¿qué? Cuando él en realidad no había hecho nada, él recibió todo hecho. Así que esto me causó tanta ira que empecé a mirar de qué manera podía solucionar esta situación. Así que le dije, no, si usted lo que quiere es que le dé la mitad de todo, entonces yo no le voy a firmar. Consiga un abogado y que me hagan firmar a la fuerza, o que nos divorcie un juez por decisión, pero yo no le voy a firmar. Así que él me dijo, pero es que un abogado me cuesta mucho dinero para eso, sabiendo que usted puede firmar, no sea egoísta. Le dije, no, usted me ha hecho sufrir por muchos años, haciéndome sentir que yo le destruí su vida, que yo soy lo peor, entonces pague un abogado y divórciese de mí. En ese momento lo que yo quería era darme tiempo. Lo que empecé a hacer en ese momento fue empezar a gastar mi dinero. Empecé a pasear, me fui a otros países, me fui a Grecia, me fui a Egipto, estuve en Europa. Empecé a darme la vida que nunca me había dado, porque me ha pasado la vida completa construyendo mi negocio y trabajando muchísimo. Así que empecé a darme la vida que no me había dado con mi hijo. Paseaba con mi hijo, empecé a comprar lujos, cambié de carro, me compré un carro último modelo muy costoso, lo puse a nombre de mi mamá, y todo empecé a hacerlo de manera que sacaba dinero del negocio y ponía una casa a nombre de mi mamá, sacaba dinero del negocio y ponía una casa a nombre de mi hijo, y así poco a poco, hasta que lo que quedó del negocio fue mínimo. En ese momento le dije, ok, venga, le firmo, pero lo que hubo que partir era realmente muy poco. Era la casa en la que vivíamos, el carro que ya él lo había comprado a nombre de él, se lo dejé a él. Y le dije al abogado de muy buena fe, es que mire, el carro lo compramos con dinero del negocio que yo monté, y el de carro está a nombre del que se lo lleve, no me importa. Y vamos a vender la casa y yo le doy la mitad. Del negocio que él tiene, del que yo le formé, del que yo construí, que se quede con la mitad.
y yo le doy la mitad del negocio que yo manejo. Pero el negocio que yo manejo prácticamente estaba en ruinas, estaba en cero, solo lo que había dentro del negocio. Pero yo había ido vendiendo y no había hecho reposición, así que no era mucho. En ese momento, cuando él se dio cuenta que era muy poquito, en realidad lo que le iba a tocar, me miró con mucho más odio del que me había visto siempre y me dijo que yo era una calculadora, fría, una enferma, y que yo le había hecho tanto daño que él jamás en la vida me iba a poder perdonar. Nos divorciamos, él se fue con su hermosa chica de apenas 18 años, feliz porque esa sí era la mujer que él en realidad amaba y con la que quería casarse. Tuvieron 2 hijos y cuando nació su segundo hijo, ella empezó una relación con otra persona. En ese momento, él me buscó y me dijo que estaba muy arrepentido porque en todos los años, a pesar de lo mucho que me había maltratado y me había humillado, yo jamás le había sido infiel, y que a esta mujer a la que él había amado, a la que le había cuidado, a la que le había dado absolutamente todo, ella sí había sido capaz de hacerle algo tan ruin como eso. Y no se imaginan la dicha que sentí de mirarlo a la cara, soltar una gran carcajada y decirle: eso es lo que usted se merece, eso es lo que usted sembró. Porque usted me amargó la vida por años. Usted siempre se encargó de hacerme sentir que yo era lo peor que le había pasado y que yo era su desgracia, ¿ok? Tiene todo lo que tiene gracias a mí, gracias a esta desgracia. Y tiene todo lo que tiene con esa mujer gracias a lo que usted sembró. Porque en la vida absolutamente nada pasa sin consecuencias. Me miró como con... Ya esta vez no me miró con desprecio, ya esta vez no me miró con odio, ya esta vez me miró como diciendo: sí, la verdad es que yo la embarré mucho con usted. Se le llenaron los ojos de lágrimas y por primera vez en muchísimos años, de todo lo que me había hecho sufrir y de la forma tan horrible como me había tratado siempre, me dijo: perdón. Y yo le dije: sí, está bien, yo lo perdono, pero no crea que lo voy a volver a recibir. Si usted está aquí pensando que yo lo voy a volver a recibir y que las cosas van a seguir como si nada hubiera pasado, lo siento, porque yo ya encontré una persona que me trata como usted nunca me trató, una persona que ve todo lo que yo soy, una persona que ve en mí valores que usted nunca vio, y esa persona merece que yo hoy le dé todo mi respeto y todo mi amor. No tengo por qué dejar a alguien bueno para regresar con usted, que es alguien que lo único que me dio en su vida fueron desprecios y maltratos. A veces la vida sí nos da la oportunidad de alguna manera sacarnos la espinita. A veces la vida nos da la oportunidad de ver cómo aquellas personas que en algún momento nos hirieron, nos lastimaron, pues tienen que recibir lo que les corresponde. No quiere decir que nos pasemos tampoco la vida esperando que a esa otra persona le vaya mal, porque siempre la vida te da lo que te corresponde. Pero sí, no vamos a negar que cuando eso pasa y logramos verlo, da como un fresquito, ¿cierto?